repente y lo notas. Un silencio extraño, un vacío que te rodea incluso cuando estás rodeado de gente. Has reído, has fingido interés, has participado en esas charlas superficiales que parecen eternas, y sin embargo, al volver a casa, algo te arde dentro. Una sensación punzante de haber perdido tiempo, energía y autenticidad. ¿Sabes por qué lo sientes? Porque lo que llaman vida social no es más que una feria de máscaras, un carnaval interminable en el que cada persona actúa para mantener una ilusión. Y tú lo sabes, lo percibes en los ojos cansados de los demás, en las sonrisas rígidas, en las palabras huecas que repiten como ecos. Todo eso que llaman integración, para ti es un espectáculo grotesco que desgasta, un ruido ensordecedor que apaga lo que eres en lo más profundo. El mundo nunca te lo dirá de frente, pero la diversión de la mayoría es en realidad un narcótico disfrazado, un mecanismo para anestesiar el vacío que llevan dentro. Tú lo sientes, porque no puedes engañar a tu propia mente. Esa risa colectiva que tanto celebran esconde desesperación. Y ahí, entre la multitud, te preguntas, ¿qué sentido tiene estar aquí si cada encuentro me roba lo que soy? Y la respuesta llega como un golpe seco. Ninguno. Esa supuesta pertenencia social no te está integrando, te está devorando. Lo que ellos ven como compañía, tú lo vives como un exilio de ti mismo. ¿Quieres la verdad brutal? La soledad no es tu enemiga, es tu refugio. Allí, en el silencio que tanto temen los demás, surge tu claridad. Donde otros se ahogan en distracciones, tú respiras libertad. Allí no hay máscaras, no hay ruido, no hay necesidad de fingir. Allí eres auténtico, eres tú sin concesiones. Schopenhauer lo sabía y lo gritó con la crudeza de un visionario. Cuanto más inteligente es un ser humano, más insoportable le resulta la comedia social. Y ahora dime, ¿cuánto tiempo más piensas seguir fingiendo que disfrutas de lo que en realidad te vacía? Porque cada vez que sonríes por obligación, cada vez que escuchas conversaciones que no aportan nada, cada vez que finges interés, algo dentro de ti se rompe y no lo recuperas. Es como si cada gesto falso te arrancara fragmentos de lo que eres, y al final del día, frente al espejo, apenas reconoces tu propio reflejo. ¿No te parece aterrador? El verdadero monstruo no es la soledad, es la multitud que exige que te traiciones para pertenecer. ¿Quieres un secreto? El aislamiento que tanto temes es, en realidad, la llave de tu independencia. Lo que la mayoría considera castigo, tú puedes convertirlo en poder. Mientras ellos mendigan atención, tú puedes construir en silencio. Mientras se consumen en fiestas vacías, tú puedes crecer en un espacio donde no hay juicios, donde tu mente se expande sin límites. Pero claro, para llegar ahí debes atreverte a enfrentar la pregunta que aterra a casi todos. ¿Quién soy cuando no me observa nadie? Y aquí está lo más inquietante. La mayoría nunca quiere responderla, porque intuyen que, sin testigos, no queda nada. Son pura fachada. Son ruido sin esencia. Tú, número. Tú puedes soportar esa respuesta. Tú puedes quedarte a solas con tu mente sin que te devore. Por eso, mientras ellos se arrastran de reunión en reunión para no escucharse, tú aprendes a escuchar la voz que siempre han callado, la tuya. Ese es el verdadero acto de rebeldía. Desaparecer del ruido social no como un rechazo a los demás, sino como un acto de fidelidad hacia ti mismo. Porque solo en esa oscuridad, cuando todo queda en silencio, descubres la claridad que jamás te darán las multitudes. Y lo más perturbador es que, en el fondo, siempre lo supiste. Lo inquietante de todo esto
es que la sociedad ha logrado darle la vuelta al significado de la soledad, como si fuese un defecto, una enfermedad, una marca de fracaso. Desde pequeños nos han educado con la idea de que estar acompañado es sinónimo de éxito y que permanecer en silencio es sospechoso, casi una señal de debilidad. Pero fíjate en la paradoja. Las personas que más miedo tienen a quedarse a solas con sus pensamientos son precisamente las que más dependen de la aprobación de los demás. No soportan la idea de escuchar lo que guardan en su interior, porque saben que allí dentro hay un abismo que no se atreven a mirar. Tú lo has sentido, ¿verdad? Ese instante en el que apagas el móvil, en el que cesa el ruido externo y aparece un murmullo oscuro que no puedes acallar. La mayoría huye de ese murmullo buscando más distracción, más pantallas, más conversaciones banales. Tú, en cambio, puedes soportarlo. Y aquí surge lo realmente perturbador. Lo que la multitud llama vida social es, en realidad, un mecanismo de defensa colectivo para evitar enfrentar la verdad más incómoda. El vacío. Ese vacío existencial que se esconde detrás de la risa, del chisme, del aplauso. Por eso, cuando eliges retirarte del ruido, no estás rechazando a nadie. Estás rechazando la mentira. Estás decidiendo enfrentarte al desierto interior que los demás temen. Y solo quienes lo atraviesan encuentran algo que trasciende, sentido. Un sentido que no depende de ser visto, ni de ser escuchado, ni de ser aplaudido, sino de ser, de existir en coherencia contigo mismo. Míralo desde otro ángulo. ¿Qué ocurre con alguien que nunca se da un respiro de autenticidad? Poco a poco su mente se fragmenta. Vive atrapado en personajes que se contradicen entre sí. El personaje que agrada a la familia, el que complace a los amigos, el que se adapta en el trabajo. Y llega un punto en el que ya no sabe dónde empieza ni dónde termina. Eso no es integración social, eso es la muerte lenta de la identidad. Es un suicidio invisible, disfrazado de convivencia. Por eso la soledad, lejos de ser un castigo, es un proceso de resurrección. Cada instante en silencio, cada momento sin distracción, te devuelve fragmentos de ti que habías perdido. Te devuelve claridad para pensar, fuerza para decidir, visión para crear. Y sí, puede que asuste al principio, porque te expone de manera brutal a tu propia conciencia. Pero dime, ¿qué alternativa prefieres? ¿Vivir una vida entera siendo prisionero de las máscaras ajenas? ¿O soportar la incomodidad inicial de mirarte al espejo sin disfraces? Lo más irónico es que quienes huyen de la soledad creen que evitan un dolor, cuando en realidad se condenan a una agonía constante. Tú ya lo intuyes. Cada vez que eliges quedarte en silencio, abres la puerta a un poder que los demás jamás conocerán. La independencia de no necesitar validación, la lucidez de ver más allá de las apariencias, la calma de no tener que actuar en un escenario. Eso es lo que la multitud llama rareza, pero en verdad es libertad. Y aquí aparece un giro inquietante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo teme tanto a las personas que disfrutan de la soledad? Porque son incorruptibles, no dependen del aplauso, no se doblegan ante la presión social, no se venden por un poco de compañía. Y eso, en un sistema que vive del control, resulta peligroso. El solitario auténtico es un rebelde silencioso, un individuo imposible de domesticar. Tal vez por eso, desde siempre, los han señalado como excéntricos, locos o antisociales. La etiqueta es solo un disfraz de miedo, porque saben que alguien que no teme estar solo es alguien que ya no pueden manipular. Así que piensa en esto. ¿Y si lo que el mundo llama aislamiento fuese en realidad la mayor prueba de fortaleza? ¿Y si ese silencio que tanto incomoda fuese la cuna de la verdadera creatividad,
de la independencia más radical? Mientras otros se debaten en la ansiedad de pertenecer, tú tienes la oportunidad de construir una vida que no necesita espectadores. Una vida donde el sentido no se mide en risas compartidas, sino en la paz que sientes cuando cierras los ojos y todo encaja. La multitud nunca lo entenderá. Seguirán aferrados al ruido, a las luces brillantes, a las conversaciones sin alma. Pero tú puedes escapar. Y en ese escape descubrirás lo que pocos se atreven a buscar: la fuerza de existir sin cadenas. ¿Lo sientes? Ese vértigo que ahora recorre tu pecho no es miedo. Es la señal de que empiezas a despertar. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que cuanto más huyes del ruido y más abrazas el silencio, más descubres que la mayoría de las personas no buscan vivir, buscan distraerse de la vida. Se levantan cada mañana con un horario lleno, no porque lo necesiten, sino porque no soportan detenerse. Si se detuvieran, si se quedaran quietos, tendrían que escuchar lo que llevan dentro, y ese es un enemigo mucho más aterrador que cualquier crítica. Esa es la diferencia contigo. Tú puedes enfrentar ese eco interno, ellos no. Por eso corren de evento en evento, de charla en charla, como si la velocidad borrara la ausencia de sentido. Y aquí aparece algo fascinante. Cuando un ser humano empieza a sentirse cómodo en soledad, la creatividad se desata como un torrente. ¿Por qué? Porque por fin la mente deja de ser esclava del juicio y del aplauso. En ese vacío, en esa quietud, es donde surgen las ideas que transforman. ¿Acaso no es curioso que las grandes revelaciones de la historia no nacieran en fiestas ni en multitudes, sino en habitaciones cerradas, en caminatas solitarias, en largas noches sin compañía? Lo que la sociedad llama aburrimiento es en realidad el terreno fértil de la innovación. Lo que llaman aislamiento es el lugar donde germina lo eterno. Pero hay algo aún más profundo. La soledad no solo es el laboratorio de la creatividad, también es la prueba de fuego de tu identidad. Cuando estás solo, no puedes escapar de ti. No hay máscaras, no hay guiones preestablecidos, no hay público al que complacer. Solo quedas tú, con tu conciencia desnuda. Y eso es brutal. Ahí se revela si de verdad tienes un núcleo sólido o si todo lo que eres se sostiene en los ojos de los demás. La mayoría no soporta esa confrontación porque descubrirían que son humo, que sin testigos no queda nada. Y tú, al soportarlo, al enfrentarlo, te vuelves de hierro. La paradoja es devastadora. Quienes se aferran a la multitud creen que se fortalecen, pero en realidad se diluyen. Pierden su forma, se confunden en una masa uniforme que piensa igual, que ríe igual, que teme igual. Tú, en cambio, en el silencio, te defines. Cada minuto contigo mismo es un cincel que esculpe tu carácter. Te convierte en alguien que no se quiebra al primer rechazo, en alguien que no necesita adaptarse a cada corriente, porque tiene raíces propias. Esa es la verdadera independencia, no la de gritar libertad en una plaza llena, sino la de sentirla cuando no hay nadie para aplaudirte. Y si quieres ir más allá, hay una dimensión aún más oscura que la multitud nunca confiesa. La vida social está plagada de comparaciones silenciosas, de envidias disfrazadas, de microjuicios constantes que te desgastan aunque no lo notes. Esa energía que pierdes midiendo tus pasos frente a otros es la misma que podrías invertir en crecer por dentro. Por eso los más lúcidos eligen retirarse. No porque odien al mundo, sino porque saben que en el mundo se esconde la trampa más sutil, la trampa de querer ser como los demás. Y nada mata más la autenticidad que la imitación. Míralo con frialdad. ¿De qué sirve ser aceptado si para lograrlo tienes que borrarte poco a poco?
¿Qué clase de triunfo es ese? La soledad te pone frente a la incomodidad, sí, pero al mismo tiempo te entrega un regalo que nadie más puede darte, la oportunidad de conocerte de verdad. Y una vez que lo haces, ya no hay marcha atrás. El ruido pierde poder, la crítica se vuelve un murmullo lejano, y lo que antes te asustaba se convierte en un recordatorio de que vas por el camino correcto. Lo inquietante es que, mientras más avances por ese sendero, más descubrirás un secreto que pocos conocen. La soledad no es ausencia, es presencia multiplicada. Presencia de ideas, de claridad, de fuerzas que estaban enterradas bajo capas de distracción. Cuando eliges estar contigo mismo, no te quedas vacío. Te llenas de lo que nunca tuviste tiempo de escuchar. Y ese es el verdadero poder que la multitud jamás experimentará, porque prefieren perderse en voces ajenas antes que escuchar la única voz que realmente importa, la suya. Hay un punto donde la soledad se convierte en espejo y cuchillo al mismo tiempo. Te muestra lo que eres, pero también corta todo lo que sobra. Es en ese estado cuando descubres algo perturbador. La mayoría de las personas que llamabas amigos no eran más que cómplices de distracciones. Estaban ahí para llenar silencios incómodos, no para enfrentarse contigo a la verdad. Y lo notas porque, cuando eliges apartarte, desaparecen. No porque les falte cariño, sino porque no soportan verte elegir lo que ellos temen. En el fondo, la soledad desenmascara vínculos débiles, deja al descubierto lo frágil que era todo lo que jurabas indestructible. Y lo curioso es que, lejos de ser una pérdida, se convierte en liberación. De repente ya no tienes que gastar energía sosteniendo relaciones que estaban huecas, ni disfrazando pensamientos para encajar en un molde que nunca fue tuyo. Esa limpieza duele, sí, pero al mismo tiempo es el inicio de una nueva claridad. Es como quitarte un peso que llevabas en la espalda sin darte cuenta. Descubres que no necesitas tanto ruido alrededor para sentirte vivo. Lo que necesitas es coherencia. Y esa coherencia solo nace cuando te atreves a estar solo, cuando decides cortar lazos con todo lo que traiciona tu esencia. Aquí aparece una verdad brutal. El ser humano que depende de los demás para no sentirse vacío está condenado a vivir encadenado. ¿Por qué? Porque cada vez que el entorno cambia, él cambia con él. Cada aplauso lo eleva, cada crítica lo destruye. No es dueño de sí mismo, es propiedad de la multitud. Y lo más aterrador es que no lo sabe. Piensa que está viviendo, cuando en realidad es un reflejo deformado de lo que esperan de él. Tú no puedes permitirte eso. Tú ya viste demasiado, ya sentiste demasiado, como para seguir fingiendo que esas cadenas son comodidad. Lo verdaderamente interesante es que cuando entras de lleno en esa independencia, el mundo empieza a percibirlo. Hay un magnetismo extraño en alguien que no mendiga atención, en alguien que camina con la calma de quien no necesita demostrar nada. Es un poder silencioso que intimida más que cualquier grito, y la multitud, aunque no lo admita, lo respeta, porque en el fondo saben que ahí hay algo que ellos nunca se atrevieron a buscar. Por eso intentarán señalarte, llamarte raro, distante, incluso arrogante. No te engañes. Esas palabras son máscaras de envidia. Es la reacción natural de quien se siente amenazado por una libertad que nunca conoció. Y si vamos aún más profundo, hay un aspecto de la soledad del que casi nadie habla. El tiempo se transforma. Lo que para otros es una sucesión de días repetidos, para ti se convierte en un terreno fértil. Cada hora sin distracciones es una herramienta de construcción. Mientras ellos pierden la vida en conversaciones que olvidarán mañana, tú avanzas en silencio, construyendo algo que quedará,
y lo que edifiques en ese espacio, no hay multitud capaz de derribarlo, porque nace de ti, no de los ojos de otros. Así es como se revela el secreto más perturbador. La soledad no te aísla del mundo, te conecta con lo eterno. Cuando dejas de vivir en función del aplauso, empiezas a vivir en función de lo que trasciende. Y esa es la diferencia entre quienes serán olvidados en cuanto mueran y quienes dejarán una huella imposible de borrar. La multitud vive para ser vista, el solitario vive para ser real. ¿Y sabes qué es lo inquietante? Que tarde o temprano todos envidiarán esa autenticidad, porque en el fondo todos sienten la traición de las máscaras que llevan puestas. Pero solo unos pocos tienen el valor de arrancárselas. Tú decides si eres uno de ellos. Y ahora llegamos al punto más incómodo de todos. Si la soledad es el lugar donde descubres quién eres, también es el lugar donde te das cuenta de que la mayoría nunca sabrá lo que significa vivir de verdad. Ese descubrimiento no es un castigo, es un privilegio. Pero cuidado, con él viene una responsabilidad. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes volver atrás. No puedes regresar a las risas huecas, ni a las conversaciones prefabricadas, ni a los abrazos vacíos. Te has convertido en extranjero en tu propio mundo. Y eso, aunque duela, es la señal de que has despertado. Aquí está el giro final que pocos se atreven a aceptar. La soledad no solo te salva del ruido, también te da un arma, el arma de la independencia mental. Con ella puedes atravesar cualquier crítica, cualquier rechazo, cualquier abandono, porque entiendes que lo único que no pueden arrebatarte es lo que has construido dentro de ti. Y esa certeza, esa paz que se forja en silencio, es más poderosa que cualquier multitud gritando tu nombre, porque la multitud grita un día y olvida al siguiente. Tú, en cambio, permaneces. Así que la próxima vez que te invadan las dudas, recuerda esto. Elegir el silencio sobre el ruido no es un acto de cobardía. Es el gesto más valiente que puedes tener en una época donde todos tiemblan ante el vacío. Mientras ellos corren para huir de sí mismos, tú te plantas frente a tu reflejo y dices: aquí estoy, sin disfraces, sin testigos, sin cadenas. Y ese es el inicio de la verdadera libertad. Y si has llegado hasta aquí, quiero que lo demuestres. Escribe en los comentarios la frase: el silencio me hizo fuerte. Quiero leerla. Quiero saber cuántos de vosotros habéis sentido ese vértigo y aún así habéis decidido quedarnos en este viaje. Y si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete, porque lo que viene después será todavía más incómodo, más profundo y más revelador. Me despido de ti de una manera que no olvidarás. Apaga este vídeo, cierra la puerta, quédate solo un momento y escucha lo que surge en tu interior. Si lo soportas, estás más cerca de la libertad de lo que jamás imaginaste. Nos vemos en el próximo silencio.